Un cordial saludo. El siguiente es el desarrollo correspondiente de nuestra actividad número 2 del módulo 1, en la cual nos solicitan identificar y explicar las obligaciones o disposiciones legales que debe cumplir y que rigen a la empresa de transporte carga americana en su operación como empresa de transporte de carga terrestre y en relación al servicio a prestar a su cliente Energy Max. El desarrollo lo realizamos entre los siguientes integrantes: Alberto Pinzón Ladino, Edgar Alonso Ovalle Navarro, Juan Javier Martínez Gómez y quien les habla, Jorge Antonio Silva Niño. De acuerdo con las normas designadas para nuestra actividad y las obligaciones o disposiciones legales son las siguientes. En la resolución 2800 de 2005, primera, en el artículo 3, se prohíbe el tránsito de vehículos de carga con capacidad de 3,5 toneladas o más los días domingos y festivos a partir de las 12 horas hasta las 20 horas. Este artículo fue modificado en la resolución 820 de 2006, en la cual estipula: artículo primero, suspender la prohibición del tránsito de vehículos de carga con capacidad de 3,5 toneladas o más, establecida en el inciso primero del artículo 3 de la resolución 2800 del 12 de octubre de 2005, durante los días domingos que transcurran en un lapso de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución, marzo 2 de 2006. Segunda, en el artículo 4 de la resolución 2800 de 2005 se estipula: se exceptúan de la prohibición contemplada en el artículo 3 de la presente resolución los vehículos de carga con capacidad mayor a 3,5 toneladas o más que transportan los siguientes productos: maquinaria o herramienta para atender emergencias en infraestructura vial, oleoductos y de servicios públicos domiciliarios del país, previa comprobación de la misma. Como los vehículos de la empresa carga americana transportan transformadores industriales y estos son maquinarias o herramientas utilizados para servicios públicos, quedan exentos de la restricción vehicular mencionada en los artículos anteriores, facilitando de esta forma su desplazamiento y minimizando tiempos de entrega. En la resolución 1384 de 2010, que mediante la ley 1239 de 2008 se modificaron los artículos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto del 2002, así: tercera, artículo 106, límites de velocidad en las vías urbanas y carreteras municipales. El límite de velocidad para los artículos de servicio público, de carga y de transporte escolar será de 60 km por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de 30 km por hora. Cuarta, artículo 107, límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. Para el servicio público de carga y de transporte escolar, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los 80 km por hora. Los vehículos de la empresa carga americana, al ser vehículos de carga, los rigen estas restricciones y deben cumplir estas normas relacionadas con los límites de velocidad al momento de transitar por las vías urbanas, carreteras municipales, nacionales y departamentales, ya que si no lo hacen, esto les ocasionará sanciones como comparendos e inmovilización de los vehículos, afectando negativamente sus tiempos de entrega y asertividad en el cumplimiento para con el cliente. En la resolución 2307 de 2014. Quinta, en el artículo primero, definiciones. Para efectos de la correcta interpretación de la presente resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. Carga extrapesada. Carga indivisible que, una vez montada en vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte, excede el peso bruto vehicular o los límites de peso por eje autorizados en las normas vigentes para el tránsito normal por las vías públicas. Carga extradimensionada.
Carga indivisible que excede las dimensiones de la carrocería de los vehículos convencionales homologados por el Ministerio de Transporte para la movilización de la carga en tránsito normal por las vías públicas. La compañía Carga Americana, al ser una empresa enfocada a la movilización de carga de característica regular o carga extra pesada y o extradimensionada, todos los integrantes, dueños, directivas, socios y empleados deben conocer correctamente estas definiciones para evitar incurrir en contratiempos, sanciones y restricciones que les impidan cumplir con sus contratos a sus clientes. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Alonso Valle Navarro. Pertenezco al programa de Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos. Hoy en el curso de Normas y Procedimientos en Transporte Terrestre de Carga hablaremos sobre algunas de las obligaciones que tienen las empresas de transporte en base a algunos decretos. Por ejemplo, en el decreto 173 de 2001, en el título 1, capítulo 2, artículo 6, que habla acerca del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio público, a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, excepto el servicio de transporte que trata el decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988, que habla acerca de transporte de animales, de aves o ganado y de leche, que estos no generan manifiestos. La aplicabilidad en la empresa, este aplica en la empresa Carga Americana, porque pues este es el fin predominante y por el cual fue creada esta empresa de transporte, ofrecer servicios de transporte y satisfacer las necesidades de sus clientes. La siguiente obligación aparece en el decreto 173 de 2001, en el título 3, artículo 17, el cual habla de obligatoriedad, de conformidad con el artículo 994 del Código de Comercio. Las empresas de transporte público terrestre y automotor de carga deberán tomar por cuenta propia o por cuenta del propietario de la carga un seguro que cubra a las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte a través de una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia. Una vez el Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario, fije los requisitos, condiciones, amparos y cuantías de los seguros, estos serán obligatorios para la habilitación y prestación del servicio. La aplicabilidad es que la empresa de Carga Americana pues, está obligada a adquirir una póliza de seguro para el transporte de las mercancías, pues el que cubra pues, cualquier daño o eventualidad que se presente en el transcurso o en el trayecto del transporte al cual fue requerido. La siguiente obligación aparece en el decreto 173 de 2001, en el título 2, capítulo 4, artículo 15, parágrafo primero, el cual dice que en todos aquellos casos de transformación, fusión, absorción o incorporación, la empresa comunicará este hecho al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, adjuntando los nuevos certificados de existencia y representación legal, con el objeto de efectuar las aclaraciones y modificaciones correspondientes. La aplicabilidad, pues en el caso de la adquisición por parte de la empresa Carga Americana de una OTM, que es un operador de transporte multimodal, si se decide por esta incorporación, debe realizar el trámite ante la autoridad correspondiente, que en este caso son el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transportes. La siguiente obligación aparece en el decreto 173 de 2001, en el título 4, capítulo 2, artículo 22, parágrafo primero, el cual dice que las empresas de transporte público y los propietarios de vehículos podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de la carga, bajo la responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga. La aplicabilidad es que la empresa Carga Americana puede contratar vehículos de forma transitoria
durante el tiempo que dure el transporte, para lo cual debe generar un manifiesto de carga, el cual hace las veces de un contrato entre las dos partes. La siguiente obligación, pues esto es algo que aparece en la resolución 1552 de 2009 del Ministerio de Transporte, el cual habla acerca del RUN. Pues, aunque la resolución no lo especifique, la empresa Carga Americano debe verificar que los vehículos y personas contratadas para realizar un transporte transitorio deben estar debidamente registradas ante el RUN, que es el Registro Único Nacional de Tránsito. Pues en la resolución pues no aparece esta obligación específica, pero pues para su seguridad la empresa lo debe tener en cuenta. Muchas gracias. Continuando con nuestro estudio de caso, la obligación número 11, según la circular número 11 del 2011, en el artículo 6.2.2, reporte de transacciones múltiples de carga, la cual requiere que la empresa informe cada trimestre en los 10 primeros días a la UIAF todas las transacciones de carga nacional e internacional que sean iguales o superiores a 30 millones de pesos o 15.000 dólares. Teniendo todo este transporte que nuestra empresa está recibiendo en los diferentes puertos en Colombia, se nos hace sencillo ver que supera esta cantidad de dinero. Entonces, para ese trimestre, nuestra empresa tiene que reportar todo lo ingresado en factor económico a la UIAF, y esta entidad debe verificar que ninguno de estos factores económicos financien el terrorismo o sean lavados activos del narcotráfico. Esta circular lo que hace es dar unas normas y unos procedimientos para que todos nuestros accionar en las empresas de transporte sean transparentes y no ningún activo se desvíe hacia estos factores que hacen daño al país. La obligación número 12 de la misma circular, la número 11 del 2011, según el artículo 6, seguimiento o monitoreo, nos dice que la empresa debe regirse a la implementación de estas políticas y controles y debe verificar que se estén cumpliendo. Entonces, nuestra empresa, debido a todo el movimiento que está realizando y todos los ingresos que estamos teniendo, pues nos regimos a todas las políticas que emite el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Según esta circular, entonces debemos tener unos controles e implementar como un plan el cual nosotros realizamos todos los procedimientos para no caer en estos errores de falta de información o de estar realizando algún movimiento ilícito. La obligación número 13 de la circular número 11 del 2011, el artículo 5.1, identificar las situaciones que le generen riesgo de lavado de activos o de financiación del terrorismo a las operaciones, negocios y contratos que realice la empresa. Como decíamos en la obligación número 12, tenemos que realizar un seguimiento y un control, una verificación a todos los contratos, a todos los negocios, de dónde recibimos, para quién va. De esta forma pues generamos la confianza y pues nos blindamos de estar cometiendo algún error por terceros, de la persona que nos envíe el material o a la persona que le esté llegando este material. Entonces, realizando todas estas diligencias podemos evitar que nuestra empresa tenga algún problema. La obligación número 14 de la resolución número 2940 del 2012, en su artículo tercero, la información contable y financiera de cada ejercicio económico que se deben reportar anualmente los sujetos de supervisión. A los sujetos de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Según esta resolución, pues toda la información y toda nuestra actividad debe ser reportada, tiene que ser reportada para realizar este seguimiento de lo que está haciendo la actividad económica o nuestra empresa en lo que es de comercio exterior, los movimientos terrestres dentro del país, la recepción del material en los puertos. Todo debe ser informado y cómo lo estamos haciendo, si estamos pagando nuestros impuestos, si estamos realizando todo transparentemente, y de esta manera la empresa evita problemas con las entidades de control. La obligación número 15 de la resolución 2940 del 2012,
En su artículo séptimo son los anexos de información, en el cual encontramos los estados financieros básicos, los siguientes: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de cambios en el patrimonio. Toda esta información es importante para realizar el seguimiento económico de nuestras empresas y sobre todo de la declaración de impuestos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alberto Pinzón y les voy a explicar un poco sobre el contrato y documentos de transporte. El contrato de transporte es un acuerdo entre dos partes de manera consensual, bilateral y oneroso, donde el transportador se compromete a transportar personas o mercancías de manera óptima según los requerimientos de la empresa contratante. En el artículo 982 vemos que el transportador debe comprometerse al cumplimiento de itinerarios establecidos en el documento, al igual que salvaguardar la integridad de las personas transportadas o de las mercancías. Esto nos quiere decir que debe llevar en plenas condiciones a las personas que transporta o su mercancía. Debe estar muy pendiente del modo de empaque y de embalaje que se le da a la mercancía, al igual que el estado de salud, y evitar imprudencias para que sufran las personas que son transportadas. Un artículo que es interesante evaluar por la adjudicación de responsabilidades es el artículo 984, donde la empresa transportadora debe contratar un conductor debidamente autorizado e identificado, teniendo en cuenta la plena conciencia en la responsabilidad que en él se deposita. Esto nos quiere decir que debe ser personal calificado que transporta mercancía y a personas para que cumpla todos los requisitos y establezca un buen manejo y un buen servicio al cliente, por decirlo así. Cuando se presenta una pluralidad de los transportes, estos deben responsabilizarse de los artículos o las personas que son transportados en un tramo donde intervengan de forma solidaria. Pero esto también no solo implica responsabilidad del transportador, también hay casos adversos donde se generan exoneraciones. Esto se menciona en el artículo 992. Vemos que deben, por ejemplo, cuando se da la pluralidad de transporte que se transporta de barco a carro, en el trayecto que funcione el barco debe responder, y en el trayecto que el carro funcione, el carro es el que debe responder, y cada uno debe tener sus contratos y sus límites. Hay exoneraciones, claro, al cumplimiento de itinerarios puede darse un retraso, entonces esto ya mueve un poco los términos del contrato. Para realizar la entrega de la manera más adecuada, el remitente debe dar unos datos los cuales deben ser presentados de la manera más clara posible, como las especificaciones de carga, dirección y demás información relevante para el desarrollo para el desarrollo de la actividad. Al incurrir en inexactitud o fallas de la información, será responsable el remitente, como lo dice el artículo 10 del Código de Comercio. Aquí vemos un ejemplo que se da en la empresa Carga Americana, que son número de carga 5, dimensiones de transformadores y el peso. Este es un ejemplo de contrato que vamos a ver a continuación. Este es de la Universidad de Antioquia, donde nos dice naturaleza, representante. Aquí están las cláusulas donde se compromete a la parte contratante y al contratista de las diferentes actividades que se deben realizar según los artículos del Código de Comercio y del Código Civil. Resolución 4496 del 2011, Manifiesto de Carga
del electrónico de carga. Esta resolución habla del manifiesto de carga electrónico, donde se establecen las condiciones de pago, se establecen las condiciones y metodología de transporte como lo dice el artículo. En los anexos se habla de la terminología y la clasificación de la carga y el transporte para diligenciar el manifiesto de carga. A continuación vamos a observar un poco cómo es el formato y cómo se debe diligenciar. Observamos acá un poco el formato. Acá nos dice la empresa, la dirección, la sigla, la fecha de expedición, la placa, la marca y la configuración. Dependiendo los ejes, él tiene una cierta clasificación. Y la placa debe ser del cabezote y el semirremolque. El peso del vehículo vacío se representa en kilogramos. El SOAT, que es el seguro obligatorio, y el propietario del vehículo puede ser una persona natural o jurídica, al igual que el poseedor o el tenedor del vehículo. El conductor debe ser una persona natural y debe presentar su licencia de conducción. La unidad debe ser representada en kilogramos. La naturaleza depende de la tabla que está establecida en el código en la página del Ministerio de Trabajo, y el código del producto. El lugar de origen y el lugar de destino ya es determinado por el destinatario. Aquí vemos los tiempos que se deben pactar entonces. El plazo en horas de que se demora el trayecto y el tiempo de espera, al igual que el plazo de horas en el descargue. Lugar de llegada al cargue, lugar de llegada de salida al cargue, conductor y quien entrega, y lo mismo para el descargue. Esto es para manejar los tiempos y las disposiciones. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda el video. Muy buenas noches.